Mi hijo llamó avisando. En verano consigue algún asilo. Mis amigos van a usar la casa en la playa durante las vacaciones. Yo solo sonreí. El día que llegaron para la fiesta, se sorprendieron al ver que ya había vendido la propiedad. Soy Roberto Mendoza. Tengo 68 años. Y durante 40 años construí la casa de mis sueños en Puerto Vallarta. Cada ladrillo fue colocado por mis manos. Cada ventana fue pensada para enmarcar el Océano Pacífico. Cada rincón del jardín fue plantado con bugambilias y jacarandas que Elena, mi difunta esposa, diseñó en una libreta que aún conservo. Esta casa no era solo una construcción. Era el resultado de 4 décadas trabajando como ingeniero civil, de fines de semana perdidos mezclando cemento, de noches soñando con el retiro perfecto junto al mar. Era el lugar donde mi hijo Alejandro creció ayudándome a cargar ladrillos cuando tenía 8 años, donde celebramos cada cumpleaños suyo hasta que se mudó a la Ciudad de México para convertirse en abogado exitoso. Pero algo cambió cuando Alejandro se casó con Patricia, y su vida se llenó de colegas del bufete, de vacaciones en Europa, de una existencia donde mi casa se convirtió en su casita de descanso familiar. Durante 3 años he visto cómo llegan sin avisar, dejan todo hecho un desastre, tratan a doña Carmen como sirvienta de hotel, y jamás preguntan si yo tenía planes para esos fines de semana. La gota que derramó el vaso fue esa llamada telefónica. Mi hijo, con su voz ejecutiva, me informó que durante 2 semanas de verano yo no podría estar en mi casa porque sus amigos la iban a usar para vacaciones perfectas. No me preguntó si me parecía bien. No me consultó las fechas. Me dijo que consiguiera algún asilo, como si fuera un estorbo que había que remover. Esa tarde contacté al licenciado Herrera, mi amigo notario, y puse la casa en venta. No fue por despecho, fue por dignidad. Fue por el respeto que merecían esos 40 años de trabajo, esas noches soñando con el lugar perfecto, esos recuerdos de Elena regando las plantas que ahora florecen como fuegos artificiales naturales cada primavera. La casa se vendió en 3 semanas a Charles y Margaret Thompson, una pareja estadounidense que la quería para jubilarse y que, desde el primer momento, entendieron que estaban comprando algo construido con amor. «Esta casa tiene alma», me dijo Charles cuando la vio. «Podemos sentir el cariño con que fue hecha». Hoy es viernes. En unas horas llegarán 3 camionetas BMW negras con Alejandro, Patricia y 11 amigos listos para 2 semanas de vacaciones de lujo. Vienen cargados de maletas, parrillas portátiles, bocinas de música y la expectativa de encontrar todo listo para su diversión perfecta en la casa de playa del papá, que consiguió algún asilo para no molestar. Lo que van a encontrar es a un viejo de 68 años empacando sus últimas pertenencias mientras los nuevos dueños esperan en un hotel cercano para tomar posesión el lunes. Van a encontrar que su resort gratuito familiar ya no existe. Van a descubrir que algunas decisiones tienen consecuencias inalterables. Estoy sentado en la terraza que construí ladrillo por ladrillo, viendo cómo el sol se oculta detrás de las montañas que abrazan la bahía de Puerto Vallarta, escuchando el rumor de los motores que se acercan por la calle empedrada. Mis manos, marcadas por 40 años de trabajo, sostienen la última caja de libros que sacaré de esta casa. En el fondo del jardín, las bugambilias que Elena diseñó florecen con una intensidad que parece despedirse. No siento rabia. No siento venganza. Siento la serenidad de quien tomó la decisión correcta, aunque fuera la más difícil. Durante 3 años aguanté que trataran mi hogar como un hotel gratuito, que me vieran como el portero de mi propia casa, que asumieran que yo siempre estaría disponible para lo que ellos necesitaran. Pero un hombre tiene límites. Y cuando esos límites se cruzan repetidamente, sin respeto, sin consideración, sin siquiera preguntar, llega el momento de decir basta. Llega el momento de elegir la dignidad por encima de la paz familiar. Llega el momento de demostrar que el amor propio no se negocia. El sonido de las camionetas se hace más fuerte. Escucho risas, música reggaetón, el chocar metálico de latas de cerveza. Vienen preparados para la fiesta perfecta en casa del abuelo que se hizo a un lado obedientemente. Se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Y yo, por primera vez en 3 años, voy a recuperar mi dignidad. El amanecer en Puerto Vallarta siempre ha sido mi momento favorito del día. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas asoma detrás de la Sierra Madre y el aire todavía conserva la frescura de la madrugada, salgo a la terraza con mi café de olla humeante y contemplo cómo la luz dorada se extiende sobre el Océano Pacífico. Es un ritual que mantengo desde hace 15 años, desde que terminé de construir esta casa que hoy, mientras escribo estas líneas, ya no me pertenece. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 68 años,
y soy ingeniero civil. O mejor dicho, era. Me retiré hace 3 años después de 4 décadas diseñando puentes, carreteras y edificios por todo el estado de Jalisco. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, 40 años de cascos amarillos y planos enrollados, 40 años ahorrando cada peso para construir esto. Una casa de 2 pisos frente al mar, con terraza de tejas rojas, jardín lleno de bugambilias moradas y jacarandas que florecen cada primavera como si fueran fuegos artificiales naturales. Esta mañana, sin embargo, el café sabe diferente. Tal vez porque sé que es una de las últimas veces que lo beberé desde esta terraza. O tal vez porque ayer por la noche tomé la decisión más difícil de mi vida: vender la casa. Todavía recuerdo el día que compré este terreno. Era 1985. Yo tenía 33 años y acababa de conseguir mi primer contrato importante: el diseño estructural para un complejo hotelero en Guadalajara. Manejé desde la capital tapatía hasta Puerto Vallarta en mi vieja Tsuru blanca, siguiendo un rumor que había escuchado en la obra sobre unos terrenos baratos cerca de la playa. El vendedor era don Evaristo Ramírez, un hombre mayor que había heredado esas tierras de su padre y necesitaba dinero urgente para pagar los medicamentos de su esposa enferma. «Mire, ingeniero», me dijo don Evaristo mientras caminábamos por el terreno pedregoso, lleno de maleza y aparentemente sin valor. «Esta tierra no vale mucho ahora, pero algún día Puerto Vallarta va a crecer hacia acá. Usted que entiende de construcción, ¿qué opina?» Yo miré hacia el mar, luego hacia las montañas que abrazaban la bahía, y sentí algo que no había experimentado antes: la certeza absoluta de que había encontrado mi lugar en el mundo. El terreno tenía una ligera pendiente hacia el océano, orientación perfecta para el sol de la mañana, y estaba lo suficientemente elevado para evitar las inundaciones durante la temporada de huracanes. «Don Evaristo», le dije, estrechándole la mano, «trato hecho». Pagué la mitad al contado y la otra mitad en 6 mensualidades. Durante los siguientes 2 años, cada fin de semana manejaba desde Guadalajara hasta aquí, cargando en mi Tsuru todo lo que cupiera: sacos de cemento, varillas, herramientas. Mi esposa Elena, que en paz descanse, me acompañaba a menudo trayendo termos de café y tortas ahogadas para almorzar entre el trabajo. Ella tenía una paciencia infinita para soportar mis obsesiones arquitectónicas. «Roberto», me decía mientras yo dibujaba planos en servilletas durante la cena, «esta casa va a ser tu obra maestra, ¿verdad?» Y tenía razón. Cada ladrillo de esta casa fue colocado pensando en la eternidad. Los cimientos tienen 1,5 metros de profundidad porque quería que resistiera huracanes y terremotos. Las vigas de acero fueron calculadas para soportar un segundo piso que tardé 5 años más en construir. La terraza está orientada para capturar la brisa marina durante las tardes calurosas de verano, y las ventanas están posicionadas para crear corrientes de aire que mantienen la casa fresca sin necesidad de aire acondicionado. Mi hijo Alejandro tenía 8 años cuando empezamos a construir. Los fines de semana se convertía en mi asistente no oficial. Me pasaba clavos, sostenía la cinta métrica y hacía 1000 preguntas que yo respondía con la paciencia infinita que solo pueden tener los padres cuando ven curiosidad genuina en los ojos de sus hijos. «Papá, ¿por qué las columnas son redondas y no cuadradas?» «Porque las redondas distribuyen mejor el peso, mijo. Es como cuando abrazas a tu mamá. Es más fácil rodear algo redondo que algo con esquinas». «¿Y por qué la escalera no va derecho al segundo piso?» «Porque las escaleras con curvas son más elegantes y ocupan menos espacio. Además, mira cómo queda esta ventana justo en el descanso. Cuando subas, siempre vas a tener una vista hermosa del jardín». Elena falleció cuando Alejandro tenía 15 años. Un infarto fulminante que se la llevó mientras regaba las bugambilias una tarde de marzo. La casa se quedó silenciosa durante meses. Ni Alejandro ni yo sabíamos cómo llenar ese vacío que Elena había ocupado con su risa, sus consejos y su manera de hacer que cualquier problema pareciera solucionable. Fue durante esos meses difíciles que la casa se convirtió en algo más que un proyecto de construcción. Se volvió nuestro refugio, el lugar donde Alejandro y yo aprendimos a ser una familia de 2. Terminamos el segundo piso juntos. Instalamos la cocina integral que Elena había elegido en un catálogo que guardé como tesoro. Y plantamos el jardín siguiendo un diseño que ella había dibujado en una libreta que encontré entre sus cosas. Alejandro creció viendo esta casa tomar forma. Durante la preparatoria, traía amigos los fines de semana para nadar en la playa y hacer carne asada en el patio. Durante la universidad, cuando estudiaba Derecho en Guadalajara, la casa se convirtió en su escape del estrés académico. Siempre respetó el lugar, siempre preguntó antes de traer visitas,
Siempre ayudó con el mantenimiento. Todo cambió cuando se casó con Patricia. No tengo nada personal contra mi nuera. Es una mujer inteligente, exitosa en su trabajo como directora de marketing en una empresa transnacional y genuinamente ama a mi hijo. Pero Patricia creció en Polanco, en una familia donde las casas de playa eran algo que se compraba, se usaba y se olvidaba. Para ella, nuestra casa en Puerto Vallarta no era el resultado de 40 años de trabajo y sueños. Era simplemente una propiedad familiar disponible para el disfrute. Al principio, las diferencias fueron sutiles. Patricia llegaba con listas de mejoras necesarias: cambiar los muebles rústicos por algo más moderno, instalar aire acondicionado en todas las habitaciones, contratar un jardinero profesional porque el jardín se veía muy silvestre. Yo aceptaba algunas sugerencias para mantener la armonía familiar, pero resistía los cambios que alteraran la esencia del lugar. «Papá», me decía Alejandro durante esas discusiones, «Patricia solo quiere que la casa esté más cómoda para todos». «Hijo, cómoda está. Lo que ella quiere es que sea diferente». Pero el verdadero problema no eran los cambios físicos. El problema era cómo Patricia, y gradualmente Alejandro, empezaron a tratar la casa como su propiedad personal. Las visitas familiares se convirtieron en invasiones grupales. Los colegas del bufete donde trabajaba Alejandro comenzaron a aparecer sin aviso previo, usando la casa como centro de operaciones para sus vacaciones en Puerto Vallarta. Doña Carmen Rodríguez ha trabajado para mí durante 15 años. La contraté cuando me retiré, no porque necesitara una empleada doméstica, sino porque ella necesitaba el trabajo después de que su esposo perdiera su empleo en la construcción. Carmen viene 3 veces por semana, mantiene la casa impecable, cuida el jardín con amor de abuela y se ha convertido en algo más que una empleada. Es mi confidente, mi voz de la razón cuando las emociones me nublan el juicio. «Don Roberto», me dijo Carmen hace 3 meses, mientras limpiaba los restos de una fiesta espontánea que habían organizado los amigos de Alejandro sin avisarme. «Esto no puede seguir así. Estos muchachos no respetan su casa. Dejaron botellas de cerveza tiradas en el jardín, mancharon los sillones con salsa, y uno de ellos me gritó porque no había suficientes toallas limpias». Yo estaba recogiendo colillas de cigarrillos de entre las bugambilias, sintiendo cómo algo se rompía en mi pecho con cada una que encontraba. «Carmen, son jóvenes. No saben lo que significa cuidar algo que construiste con tus propias manos». «Don Roberto, con todo respeto, usted está siendo demasiado tolerante. El joven Alejandro ya no es un niño. Es un hombre casado que debería enseñarles a sus amigos cómo comportarse en casa de su papá». Carmen tenía razón, pero yo no sabía cómo abordar el problema sin causar una ruptura familiar. Alejandro había cambiado desde que se mudó a la Ciudad de México. Su trabajo en un bufete prestigioso lo había transformado en alguien acostumbrado a dar órdenes, a conseguir lo que quería, a tratarlo todo como un recurso disponible para sus objetivos. Y aparentemente, eso incluía la casa que yo había construido con 4 décadas de trabajo y sueños. La gota que derramó el vaso fue la llamada telefónica del mes pasado. Eran las 9 de la mañana de un martes. Yo estaba en el jardín, podando las ramas secas de la jacaranda principal, cuando sonó mi celular. El identificador marcaba Alejandro, oficina. «Buenos días, mijo. ¿Cómo amaneciste?» «Papá, te hablo rápido porque tengo junta en 5 minutos». Su voz sonaba impaciente, ejecutiva, como si estuviera delegando una tarea más de su lista pendiente. «En verano consigue algún asilo. Mis amigos van a usar la casa en la playa durante las vacaciones. Van a ser como 12 personas por 2 semanas. Ya les confirmé que pueden contar con el lugar». Me quedé en silencio, con las tijeras de podar suspendidas en el aire y una rama seca colgando de mi mano libre. «¿Papá? ¿Me escuchaste?» «Sí, te escuché». «Perfecto. Carmen puede quedarse esos días para ayudar con la limpieza y la comida. Les voy a depositar algo extra por las molestias. ¿Te parece bien?» Lo que me parecía bien era decirle que esa casa era mi casa, que Carmen no era la sirvienta de sus amigos, que si quería unas vacaciones en la playa podía rentarle un hotel a su grupo de colegas exitosos. Pero en lugar de eso, sonreí con esa sonrisa amarga que se forma cuando algo fundamental se rompe para siempre adentro. «Claro, hijo, como tú digas». «Gracias, papá. Eres el mejor. Te hablo luego, ¿sí?» Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé parado en el jardín durante no sé cuánto tiempo, viendo cómo las olas rompían contra la playa, sintiendo cómo 40 años de trabajo se convertían en algún asilo en la boca de mi propio hijo. Esa tarde llamé al licenciado Herrera. Joaquín Herrera ha sido mi amigo desde la universidad.
Estudiamos en la misma generación, él derecho y yo ingeniería, y hemos mantenido contacto durante todas estas décadas. Es un hombre honesto, trabajador, y el único notario en Puerto Vallarta en quien confío completamente. Roberto, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo?, me preguntó cuando le expliqué mi situación. Vender una casa es fácil, pero vender tu casa, eso es diferente. Esa propiedad vale una fortuna en el mercado actual. Joaquín, no se trata del dinero, se trata de la dignidad. Mi hijo me habló como si fuera el portero de un hotel. ¿Has hablado con él? ¿Le has explicado cómo te sientes? Joaquín, yo no me llamé a mí mismo para pedirme permiso de usar mi propia casa. Él me llamó para informarme que ya había decidido por mí. ¿Tú qué crees que pasaría si le digo que no? ¿Crees que entendería? ¿O crees que me daría una conferencia sobre ser más flexible y moderno? El licenciado Herrera suspiró del otro lado de la línea. Dame 2 días para contactar compradores potenciales. Pero Roberto, una vez que firmes esos papeles, no hay vuelta atrás. Lo sé, Joaquín, y estoy listo. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal como si nada hubiera cambiado. Me levantaba a las 6, tomaba mi café en la terraza, leía el periódico, cuidaba el jardín. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, caminaba por cada habitación recordando cómo había sido construir cada rincón. La cocina integral que instalé siguiendo las especificaciones que Elena había anotado en su libreta. El baño principal con la tina donde Alejandro se bañaba cuando era pequeño, siempre protestando porque el agua estaba demasiado caliente. La recámara del segundo piso donde había pasado noches en vela calculando la estructura de la escalera curva. La terraza donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Alejandro desde los 10 hasta los 25 años. Cada rincón tenía una historia. Cada detalle había sido pensado con amor. Y ahora todo eso se había convertido en un asilo temporal para que los amigos de mi hijo pudieran pasar unas vacaciones cómodas. El miércoles de la segunda semana, el licenciado Herrera me llamó con noticias. Roberto, tengo una pareja de estadounidenses jubilados que está muy interesada. Él es ingeniero retirado como tú. Ella es maestra. Quieren la casa exactamente como está, sin cambios. Dicen que pueden sentir el amor con que fue construida. ¿Cuándo pueden verla? Mañana por la mañana, si te parece bien. Me parece perfecto. Los compradores eran Charles y Margaret Thompson, una pareja de unos 60 años de edad de Austin, Texas. Habían estado buscando una casa en México para su retiro durante 2 años. Y en cuanto pusieron un pie en mi terraza, supe que habían encontrado lo que buscaban. «This is it, Margaret», le dijo Charles a su esposa mientras contemplaban la vista del océano. «This is exactly what we've been dreaming about». Margaret se paseó por el jardín tocando las bugambilias con reverencia, preguntándome por el nombre de cada planta. Charles examinó la estructura de la casa con ojo profesional, admirando los detalles de construcción que solo otro ingeniero podría apreciar. «Sir», me dijo Charles, «whoever built this house knew what they were doing. This is solid engineering and beautiful design». «I built it myself», le respondí en mi inglés oxidado. 40 years of work. 40 years? I can see it in every detail. This house has soul. Fue Margaret quien hizo la observación que selló mi decisión. You can tell this house has been loved. There's so much care in every corner. We would be honored to be its next guardians. Guardians, guardianes. Esa palabra me llegó al corazón de una manera que no esperaba. Durante 40 años yo había sido el guardián de esta casa, y ahora necesitaba encontrarle nuevos guardianes que la trataran con el mismo amor. Firmamos un contrato de compraventa esa misma tarde. Los Thompson pagarían la mitad al firmar y la otra mitad al recibir las escrituras. Todo el proceso tardaría 3 semanas, justo el tiempo perfecto para que llegaran los amigos de Alejandro y se encontraran con la sorpresa. Durante esas 3 semanas me dediqué a empacar mis pertenencias con una mezcla de tristeza y liberación que nunca había experimentado. Guardé las fotos familiares, los planos originales de la casa, las herramientas con las que había trabajado durante la construcción. Doña Carmen me ayudaba en silencio, respetando mi proceso emocional con la sabiduría de quien ha trabajado en casas durante décadas. «Don Roberto», me dijo mientras empacábamos los libros de ingeniería de mi estudio, ¿está seguro de que esto es lo correcto? Carmen, durante 15 años usted ha visto cómo cuido esta casa. ¿Le parece que merezco que me traten como el portero de un hotel? No, señor. Usted merece respeto. Entonces esto es lo correcto. La semana pasada encontré un departamento pequeño pero cómodo en el centro histórico de Puerto Vallarta, a 4 calles del malecón.
Tiene una terraza pequeña donde puedo tomar mi café matutino, vista parcial al mar, y está cerca de todo lo que necesito: el mercado, la farmacia, la iglesia donde Elena y yo nos casamos hace 35 años. Es un cambio radical, pero también es una liberación. Ya no tendré que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande, por las visitas sorpresa, por ser tratado como un invitado en mi propio hogar. Esta mañana, mientras escribo estas líneas desde la terraza que pronto ya no será mía, puedo ver a los Thompson desayunando en el hotel donde se están hospedando mientras esperan las escrituras. Charles lee el periódico igual que yo. Margaret riega unas plantas pequeñas que trajeron desde Texas. Se ve que van a ser buenos guardianes para este lugar. En unas horas llegará Alejandro con sus amigos. 3 camionetas BMW rentadas, 12 personas listas para 2 semanas de vacaciones perfectas en la casa de playa del papá que consiguió algún asilo para no molestar. Vienen preparados para carne asada, música hasta altas horas y 0 responsabilidades. Se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Y yo por fin voy a recuperar mi dignidad. El rugido de los motores llegó a las 4:30 de la tarde del viernes, justo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. 3 BMW X5 negras subían por la calle empedrada que conduce a lo que hasta ayer había sido mi casa, sus llantas levantando pequeñas nubes de polvo que se dispersaban entre las bugambilias del camino. Yo estaba en la terraza, terminando de empacar los últimos libros de ingeniería en una caja de cartón, cuando escuché las risas y la música que salía de las camionetas. Reggaetón a todo volumen, voces jóvenes gritando por encima de los altavoces, el sonido metálico de las latas de cerveza al chocar entre sí. Era exactamente lo que había esperado. Doña Carmen estaba a mi lado, doblando las últimas toallas que sacaríamos de la casa. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la tensión de lo que estaba por suceder. «Don Roberto, todavía está a tiempo de cambiar de opinión», me susurró mientras guardaba una toalla bordada que Elena había comprado en Tlaquepaque hace 20 años. «Carmen, durante 15 años usted me ha visto cuidar cada detalle de esta casa. ¿Cree que merezco ser tratado como el portero de un hotel? No, señor, pero nada. Hoy se acaba esto». La primera camioneta se estacionó justo frente a la entrada principal. Era Alejandro quien manejaba, vestido con una camisa polo blanca y lentes de sol caros, con esa sonrisa confiada que había desarrollado desde que se mudó a la Ciudad de México. A su lado venía Patricia, impecable como siempre, revisando algo en su teléfono celular con la concentración de quien nunca deja de trabajar ni durante las vacaciones. «¡Papá!», gritó Alejandro desde la camioneta, saludándome con la mano como si acabara de llegar a un resort all-inclusive. «¡Ya llegamos!». «Espero que hayas conseguido ese asilo que te pedí». Se rió de su propio chiste, y sus amigos se rieron con él. Desde las otras 2 camionetas empezaron a bajar las demás personas, jóvenes ejecutivos de entre 30 y 35 años, todos vestidos con esa ropa casual cara que usan los mexicanos de clase alta cuando van a la playa. Camisas de lino, shorts de marca, zapatos náuticos que nunca han estado en un barco, relojes que cuestan más que el salario anual de Doña Carmen. Reconocí algunas caras de visitas anteriores. Mauricio Sandoval, socio junior del bufete, siempre hablando por teléfono como si cerrara negocios multimillonarios. Diana Vázquez, abogada corporativa con ambiciones políticas y modales de reina de belleza. Fernando Ayala, hijo de un exgobernador que usa el apellido de su padre para abrir puertas y el dinero de su padre para mantenerlas abiertas. También había caras nuevas, una pareja que no dejaba de tomarse selfies junto a las camionetas, 2 hombres que ya estaban abriendo cervezas Corona mientras bajaban las maletas, una mujer joven que grababa todo en historias de Instagram con comentarios del tipo «Beach House Weekend con los amigos, life is good». Alejandro fue el primero en acercarse a la terraza. Subió los escalones de piedra que yo había colocado ladrillo por ladrillo hace 20 años y me dio ese abrazo rápido y superficial que había reemplazado a los abrazos largos de cuando era niño. «Papá, te ves muy bien. ¿Ya tienes todo listo para irte? Los muchachos están súper emocionados de pasar las vacaciones aquí». «Sí, Alejandro. Ya tengo todo listo». Patricia se acercó después, me dio un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel y se dirigió inmediatamente a Doña Carmen. «Carmen, necesitamos que todas las habitaciones estén perfectas para esta noche. Somos 12 personas, así que vas a tener que trabajar extra. Te voy a depositar 1,000 pesos adicionales, pero esperamos el servicio completo. Desayunos, comidas, limpieza diaria, y por favor mantén la música del jardín lo más baja posible después de medianoche. Algunos de nosotros tenemos llamadas de trabajo temprano mañana».
Doña Carmen me miró con una expresión que decía todo lo que no podía expresar con palabras. Durante 15 años, Patricia había tratado de darle órdenes como si fuera una empleada de hotel, y durante 15 años yo había intervenido diplomáticamente para mantener la paz. Hoy sería diferente. Patricia, le dije con voz calmada pero firme, Carmen no va a preparar desayunos, ni comidas, ni va a trabajar días extra. De hecho, Carmen no va a trabajar aquí nunca más. ¿Cómo que no? Papá, ya tenemos todo planeado. Carmen, puedes retirarte. Que tengas una buena tarde. Doña Carmen tomó su bolso, me dio un apretón en el brazo que contenía 15 años de lealtad y cariño, y se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba, le escuché murmurar una oración en voz baja, como hacía siempre que se despedía de algo importante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, y por primera vez en años escuché una nota de incertidumbre en su voz. Los demás habían terminado de bajar el equipaje y se acercaban a la terraza cargando hieleras, bocinas portátiles, parrillas eléctricas y suficientes maletas como para un mes de estancia. Fernando Ayala ya había conectado su teléfono a una bocina y estaba poniendo música electrónica que rebotaba contra las paredes de piedra de la casa. «¡Don Roberto!», gritó Mauricio Sandoval, levantando una cerveza en señal de saludo. «¡Qué gusto verlo! Esta casa es increíble». Alejandro nos había platicado, pero verla en persona es otra cosa. «Sí», respondí secamente. «Es increíble». Diana Vázquez se había puesto un bikini y estaba extendiendo una toalla en una de las sillas de la terraza, como si ya fuera la dueña del lugar. «Don Roberto, ¿dónde puedo dejar mis cosas? Necesito el cuarto con la mejor vista al mar para las fotos de mañana. Tengo una sesión importante para mi campaña». ¿Campaña? Me voy a postular para diputada local. Estas fotos van a ser para mi perfil oficial. Imagínese las tomas que vamos a conseguir con esta vista. Era el momento. Llevaba 3 semanas ensayando mentalmente esta conversación, 3 semanas imaginándome diferentes escenarios, 3 semanas preparándome para la reacción que estaba por venir. Pero ahora que estaba aquí, frente a 12 personas que habían venido a apropiarse de mi casa como si fuera su propiedad personal, me di cuenta de que no necesitaba ensayar nada. La verdad era simple y clara. «No van a conseguir ninguna toma», dije, levantándome de mi silla con la caja de libros en las manos. «Porque esta casa ya no es mía». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el sonido de las olas rompiendo contra la playa, el canto de los pelícanos que volaban en formación hacia el sur, y el zumbido del motor de una lancha pesquera que regresaba al puerto. «¿Qué?», preguntó Alejandro. «Vendí la casa. Los nuevos dueños toman posesión el lunes». La música electrónica seguía sonando desde la bocina de Fernando, creando un contraste surreal con la gravedad del momento. Diana dejó caer la toalla que tenía en las manos. Mauricio se quedó con la cerveza a medio camino hacia sus labios. Patricia me miraba como si acabara de hablar en un idioma extranjero. «Papá, eso es imposible. No puedes vender una casa en 3 semanas. Con un buen notario y compradores con dinero en efectivo, sí se puede». Alejandro se acercó a mí con pasos rápidos, sus ojos detrás de los lentes de sol expresando una mezcla de incredulidad y pánico. «Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto». Saqué de mi bolsillo la copia del contrato de compraventa que había firmado con los Thompson y se la extendí. Alejandro la tomó con manos temblorosas y comenzó a leerla, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas de texto legal que conocía mejor que nadie. Charles y Margaret Thompson. Austin, Texas. Precio de venta. Su voz se fue apagando mientras procesaba la información. Fecha de firma. Esto es real. Papá, esto es real. Por supuesto que es real. Patricia me arrebató el contrato de las manos de Alejandro y lo leyó con la velocidad de alguien acostumbrada a revisar documentos legales bajo presión. «¡Estás loco!», me gritó, arrugando los papeles entre sus manos. «¿Vendiste la casa familiar sin consultarnos? ¿Sin avisarnos? Esta casa vale una fortuna. Patricia, esta casa es mía, era mía. Podía venderla cuando quisiera, a quien quisiera, sin consultar con nadie. Pero nosotros ya teníamos planes. Alejandro ya le había dicho a todos sus amigos. Yo ya reservé los masajes. Fernando ya pagó el catering. Los amigos de Alejandro se habían congregado alrededor nuestro formando un semicírculo incómodo. Algunos sostenían latas de cerveza como si fueran escudos. Otros grababan discretamente con sus teléfonos. Todos con esa expresión de espectadores involuntarios de un drama familiar que no sabían cómo manejar. «No me importan sus planes», dije, caminando hacia la puerta principal con mi caja de libros.
No me importan sus masajes, ni sus caterings, ni sus fotos de campaña. Esta era mi casa, no su resort personal. Fernando Ayala, que había estado callado hasta ese momento, decidió intervenir con la arrogancia de alguien acostumbrado a resolver problemas con dinero y contactos. Don Roberto, con todo respeto, creo que está actuando de manera impulsiva. Si el problema es el dinero, podemos compensarlo. Podemos pagarle una renta por estas 2 semanas, digamos. ¿50,000 pesos? ¿Le parece justo? Me detuve en seco y me di la vuelta para mirarlo directamente a los ojos. ¿50,000 pesos? ¿Le parece poco? Podemos hacer 60,000. Joven, esta casa me costó 40 años de trabajo. 40 años levantándome a las 5 de la mañana. 40 años ahorrando cada peso. 40 años construyendo algo hermoso para mi familia. ¿Usted cree que eso se compra con 60,000 pesos? Don Roberto, todo tiene precio. Mi dignidad no. Mauricio Sandoval trató de mediar con el tono conciliador que probablemente usaba en las negociaciones de su bufete. Don Roberto, entendemos que debe haber algún malentendido. ¿Por qué no nos sentamos todos como adultos civilizados y buscamos una solución que funcione para todos? ¿Malentendido? Repetí, sintiendo cómo 40 años de paciencia se convertían en una furia fría y controlada. No hay malentendido. Mi hijo me llamó para informarme que durante 2 semanas yo no podría estar en mi casa porque sus amigos la iban a usar para vacaciones. No me preguntó si me parecía bien. No me consultó las fechas. No me ofreció una alternativa digna. Me dijo que consiguiera algún asilo. Alejandro se quitó los lentes de sol y vi por primera vez en años la expresión vulnerable que había conocido cuando era niño. Papá, no fue mi intención faltarte al respeto. ¿No? Entonces, ¿cuál era tu intención? ¿Cuándo planeabas preguntarme qué opinaba? ¿Después de que tus amigos se instalaran? ¿Después de que yo me fuera como un perro con la cola entre las patas? Diana Vázquez había estado grabando toda la conversación en su teléfono y decidió intervenir con el tono autoritario de alguien acostumbrada a salirse con la suya. Señor, no sé qué problemas familiares tengan ustedes, pero nosotros ya pagamos los vuelos, las camionetas, tomamos días de vacaciones. No puede simplemente cancelar todo por un berrinche generacional. Esa última frase fue la que rompió el último hilo de autocontrol que me quedaba. ¿Berrinche generacional? Le pregunté, acercándome a ella con pasos lentos y deliberados. Señorita, ¿usted sabe quién construyó esta casa? Pues, supongo que usted contrató arquitectos y albañiles. Yo la construyé, con estas manos. Levanté mis manos, mostrándole las cicatrices de 40 años de trabajo, las callosidades permanentes, las marcas que dejaron las herramientas. Cada ladrillo, cada columna, cada escalón de esa escalera fue puesto por mí. Durante los fines de semana, después del trabajo, durante las vacaciones. Mi esposa me traía café mientras yo mezclaba cemento. Mi hijo me ayudaba cargando ladrillos cuando tenía 8 años. Diana bajó el teléfono, por primera vez incómoda. Durante 40 años soñé con retirarme en esta casa. 40 años planeando las tardes en esta terraza. Las mañanas en este jardín. Los atardeceres viendo el océano que ayudé a enmarcar con estas ventanas. Y ustedes llegaron tratándolo como si fuera un hotel all inclusive. Don Roberto, intervino otro de los amigos, un hombre que no conocía y cuyo nombre nunca supe. Entendemos que es su casa, pero ya estamos aquí. Ya hicimos planes. ¿No podemos encontrar una solución? La solución ya está encontrada. Charles y Margaret Thompson se van a hacer cargo de esta casa a partir del lunes. Ellos la van a cuidar, la van a respetar, la van a amar como se merece. Patricia había estado escuchando toda la conversación con una mezcla de incredulidad y furia que finalmente estalló. «¡Eres un viejo egoísta!», me gritó, su compostura ejecutiva completamente desaparecida. «Vendiste la casa familiar por despecho, por no poder admitir que ya no eres el dueño absoluto de todo. Alejandro es tu único hijo. Esta casa debería ser su herencia. Patricia, herencia es lo que se deja cuando uno se muere. Yo todavía estoy vivo, y mientras esté vivo, decido qué hacer con lo que construí con mis manos. Pero pensaste en nosotros, en tus futuros nietos, en la familia. ¿Pensé en la familia? Me reí, pero era una risa amarga, sin alegría. Durante 3 años he visto cómo trataban esta casa, como si fuera su propiedad personal, como si yo fuera un estorbo que había que remover para poder disfrutar de su casa de playa. Nunca me preguntaron si quería compañía durante los fines de semana. Nunca me consultaron antes de traer desconocidos.
Nunca me pidieron permiso para hacer modificaciones, y cuando finalmente necesitaron la casa completa para ustedes solos, ni siquiera tuvieron la cortesía de preguntarme. Me informaron. Alejandro se sentó en uno de los escalones de piedra de la terraza, poniendo su cabeza entre sus manos. Por primera vez desde que había llegado, no parecía el ejecutivo exitoso y confiado. Parecía el niño confundido que había sido cuando su madre murió. Papá, no sabía que te sentías así. Hijo, ¿cuándo me has preguntado cómo me siento? El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Los amigos de Alejandro intercambiaban miradas incómodas, algunos ya guardando discretamente sus cosas, otros revisando sus teléfonos como si acabaran de recordar compromisos urgentes en otros lugares. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mauricio, con la voz de alguien que ya sabía la respuesta pero esperaba un milagro. Ustedes se van, respondí simplemente. Buscan un hotel, buscan otra casa, buscan lo que quieran, pero no se quedan aquí. Fernando, que evidentemente no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, hizo un último intento. Don Roberto, le voy a ser muy directo. Nosotros podemos crear problemas legales. Podemos alegar que se nos causaron daños económicos por cancelar planes confirmados. Podemos. Joven, lo interrumpí. Soy ingeniero civil con 40 años de experiencia en contratos. Mi mejor amigo es notario. Mi hijo es abogado, aunque aparentemente se le olvide de vez en cuando. Si quiere crear problemas legales, adelante. Pero va a perder tiempo y dinero, y al final va a tener que irse de todas formas. Diana había guardado su teléfono y estaba recogiendo su toalla con movimientos bruscos y resentidos. Esto es ridículo. Alejandro, tu papá necesita terapia. Esto no es normal. Diana, no hables así de mi papá, le dijo Alejandro, levantando la cabeza y mirándola con una seriedad que no le había visto antes. ¿En serio lo vas a defender después de lo que nos acaba de hacer? Diana, él tiene razón. Patricia se volvió hacia su esposo como si acabara de escuchar una blasfemia. ¿Alejandro? Patricia, él tiene razón. Yo lo traté como si fuera el portero de un hotel. Le hablé para informarle que ya había decidido por él. No le pregunté. No lo consulté. Le dije que consiguiera algún asilo como si fuera un estorbo. Los amigos habían empezado a cargar sus maletas de vuelta a las camionetas, algunos hablando por teléfono buscando hoteles, otros simplemente en silencio procesando la humillación pública de haber sido corridos de una casa antes de poder siquiera desempacar. Alejandro se acercó a mí y por primera vez en años me miró directamente a los ojos sin la barrera de los lentes de sol, sin la máscara de la confianza ejecutiva, sin la prisa que siempre lo caracterizaba. Papá, ¿me perdonas? Era la pregunta que había esperado durante 3 años, pero que llegaba demasiado tarde. Hijo, no es cuestión de perdón, es cuestión de respeto, y el respeto no se pide perdón después de perderse. Se construye día a día, como esta casa. ¿Y podemos empezar a construirlo de nuevo? Miré alrededor. Sus amigos terminaban de cargar las camionetas con prisa y frustración. Patricia estaba al teléfono gritándole a alguien de un hotel porque no tenían habitaciones disponibles. Fernando murmuraba algo sobre viejos locos, mientras cerraba la cajuela de su BMW. Hijo, tus amigos se están yendo. Tú también deberías irte. ¿Y si me quedo? ¿Y si me quedo contigo esta noche y hablamos? Por un momento, una parte de mí quiso decir que sí. Una parte de mí quiso creer que una conversación podía reparar 3 años de heridas, 3 años de ser tratado como un mueble más de la casa. Pero otra parte, la parte que había tomado la decisión de vender, sabía que las cosas no funcionan así. Alejandro, mañana por la mañana vienen los nuevos dueños a revisar algunos detalles antes de firmar las escrituras. No quiero que estés aquí cuando lleguen. ¿Por qué? Porque van a ser los nuevos guardianes de esta casa. Y quiero que la conozcan como se merece ser conocida. Con respeto, con admiración, con amor. No quiero que su primera impresión sea un drama familiar. Patricia había terminado su llamada telefónica y se acercó a nosotros con la cara roja de frustración. Alejandro, vámonos. Conseguí habitaciones en un hotel en el centro, pero tenemos que llegar antes de las 8. Patricia, ve tú con los demás. Yo me quedo con mi papá. No, no te vas a quedar. Tu papá nos humilló a todos, nos corrió como perros, nos hizo quedar como tontos frente a todos nuestros amigos, y tú lo quieres premiar quedándote. Patricia, mi papá no nos humilló. Nosotros nos humillamos solos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tal vez mi hijo no estaba completamente perdido. Tal vez todavía había algo del niño que me ayudaba a cargar ladrillos los sábados por la mañana, del adolescente que respetaba esta casa como si fuera un templo.
del joven que entendía que algunas cosas se construyen con amor y se cuidan con reverencia. Pero también me di cuenta de que no era suficiente. Un momento de claridad no podía borrar 3 años de indiferencia, 3 años de tratar mi hogar como su propiedad personal, 3 años de asumir que yo estaría siempre disponible para lo que ellos necesitaran. Alejandro, le dije, poniendo mi mano en su hombro por primera vez en meses, tienes que irte con tu esposa. Tienen que resolver sus problemas de hotel. Tienes que ocuparte de tus amigos. Tienes responsabilidades. ¿Y qué hay de mi responsabilidad contigo? Hijo, esa responsabilidad la perdiste cuando me llamaste para decirme que consiguiera algún asilo. Las 3 camionetas ya estaban cargadas y con los motores encendidos. Los amigos de Alejandro esperaban con impaciencia, algunos ya enviando mensajes de WhatsApp contando su versión de los hechos, otros haciendo llamadas para explicar por qué sus planes de vacaciones perfectas se habían convertido en una pesadilla familiar. Patricia tomó del brazo a Alejandro con una fuerza que revelaba años de práctica en conseguir lo que quería. Alejandro, vámonos. No vamos a seguir perdiendo tiempo con esto. Mi hijo me miró una vez más, con esa expresión de quien quiere decir muchas cosas, pero no encuentra las palabras correctas. Papá, esto no se queda así. Vamos a hablar. Sí, hijo, vamos a hablar. Pero no hoy. ¿Cuándo? Cuando aprendas la diferencia entre hablar y escuchar. Se subió a la camioneta en silencio. Patricia azotó la puerta del copiloto con la fuerza de quien no está acostumbrada a perder. Fernando tocó el claxon 2 veces, como si estuviera apurando a empleados rezagados en lugar de despedirse de la casa que había esperado usar como su playground personal. Las 3 camionetas se alejaron por la calle empedrada, levantando la misma nube de polvo que habían creado al llegar. Pero ahora el sonido era diferente. Ya no era música de fiesta y risas de anticipación. Era el silencio pesado de la derrota, interrumpido solamente por el murmullo de conversaciones tensas y llamadas telefónicas a hoteles. Me quedé parado en la terraza hasta que el sonido de los motores se desvaneció completamente. Luego regresé a mi silla y terminé de empacar los últimos libros, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo se teñía de los colores naranjas y rosados que había admirado desde esta misma terraza durante 15 años. Por primera vez en 3 años, la casa estaba completamente silenciosa. No había música electrónica rebotando contra las paredes. No había risas artificiales de personas tratando demasiado fuerte de divertirse. No había el sonido constante de latas de cerveza abriéndose y cerrándose. Solo el murmullo eterno del océano, el canto ocasional de alguna gaviota y el susurro del viento entre las hojas de las jacarandas. Era el sonido de la dignidad recuperada. Era el sonido de las decisiones difíciles pero necesarias. Era el sonido de un padre que finalmente había dicho, basta. La primera noche sola en la casa vacía fue la más larga de mi vida. Después de que las camionetas desaparecieron con su carga de sueños destrozados y egos heridos, me quedé sentado en la terraza hasta que la oscuridad fue completa. Sin los muebles de la sala, sin las lámparas del jardín, sin los sonidos familiares de una casa habitada, el lugar se sentía como un cascarón hueco de lo que había sido mi hogar durante 15 años. Esa noche dormí en el piso de mi antigua recámara, sobre un colchón inflable que había comprado para estas últimas noches de transición. Las paredes desnudas proyectaban sombras extrañas con la luz de la luna que se filtraba por las ventanas sin cortinas. Cada sonido parecía amplificado. El crujir de la madera al enfriarse, el susurro del viento entre las bugambilias, el golpeteo rítmico de una persiana suelta que nunca me había molestado cuando la casa estaba llena de vida. Pero más que el silencio físico, lo que me mantuvo despierto fue el silencio emocional. Por primera vez en 3 años, nadie me estaba faltando el respeto en mi propia casa. Por primera vez en 3 años, no tenía que preocuparme por visitas sorpresa o por ser tratado como un invitado en mi propio hogar. Había recuperado mi dignidad, pero el precio había sido perder a mi hijo. A las 3 de la mañana sonó mi celular. Era Alejandro. ¿Papá? ¿Estás despierto? Su voz sonaba diferente. No tenía la confianza ejecutiva de siempre, ni la prisa constante que lo caracterizaba. Sonaba como el niño que solía despertar con pesadillas después de la muerte de su madre. Estoy despierto, hijo. No puedo dormir. Patricia está furiosa. Mis amigos no me hablan. Diana dice que va a contar esto en sus redes sociales como ejemplo de toxicidad familiar. Fernando está amenazando con demandarme por los gastos del catering que cancelé. Me senté en el colchón inflable, mirando por la ventana hacia el océano que se extendía infinito bajo la luz de la luna. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Pienso que
Pienso que tenías razón. Pienso que me convertí en alguien que no me gusta. Pienso que te traté mal durante años, y no me di cuenta hasta hoy cuando te vi empacar tus libros mientras mis amigos se comportaban como animales en tu casa. Alejandro. No, papá. Déjame terminar. Cuando era niño, tú me enseñaste que las cosas importantes se construyen con paciencia y respeto. Me llevabas los sábados a verte trabajar en la casa, y me explicabas por qué cada detalle importaba. Mijo, me decías, cuando construyes algo con amor, ese amor se queda para siempre en cada ladrillo. Su voz se quebró un poco, y escuché el sonido ahogado de alguien tratando de no llorar. Pero en algún momento olvidé esas lecciones. Me volví como Patricia, como mis amigos del bufete. Todo se volvió una transacción, una conveniencia, un recurso que se usa cuando se necesita. Y convertí nuestra casa en eso también. Hijo, no era solo la casa, era cómo me trataban a mí. Lo sé. Te convertimos en el portero de tu propia casa. Te tratamos como si fueras un empleado de mantenimiento que podíamos mover de un lado a otro según nuestras necesidades. Hubo un silencio largo. Escuché el sonido de su respiración entrecortada del otro lado de la línea y el murmullo distante del tráfico nocturno de Puerto Vallarta. Papá, ¿es muy tarde para arreglar esto? No lo sé, Alejandro. El daño está hecho. La casa está vendida. Los nuevos dueños la van a cuidar mejor que nosotros la cuidamos. No me refiero a la casa. Me refiero a nosotros. Esa pregunta me llegó al centro del pecho como un puño cerrado. Durante 3 años había soñado con escuchar esa pregunta, con que mi hijo se diera cuenta de lo que había perdido en el camino hacia el éxito profesional. Pero ahora que estaba aquí, en el silencio de mi casa vacía, no sabía cuál era la respuesta correcta. Alejandro, arreglar una relación es como construir una casa. No se hace de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, requiere que ambas partes quieran construir algo juntas. Yo quiero, papá. Quiero reconstruir lo que perdimos. ¿Y Patricia? ¿Tus amigos? ¿Tu vida en la Ciudad de México? Patricia y yo tenemos problemas más grandes de los que quería admitir. Esta situación solo hizo que salieran a la superficie. Y mis amigos, creo que nunca fueron realmente mis amigos. Fueron compañeros de conveniencia. Hijo, no tomes decisiones drásticas basadas en una noche de emociones fuertes. No es una noche, papá. Es el resultado de 3 años de darme cuenta gradualmente de que no me gustaba en quién me había convertido. Terminamos la llamada con la promesa de hablar más cuando las emociones se calmaran, cuando pudiera pensar con claridad, cuando yo hubiera terminado el proceso de mudanza. Pero esa conversación nocturna plantó una semilla de esperanza que no esperaba sentir después de la confrontación de la tarde. La mañana siguiente llegaron Charles y Margaret Thompson puntuales a las 9, vestidos con ropa cómoda y cargando una pequeña maleta con sus pertenencias básicas. Querían pasar el fin de semana en la casa antes de la firma oficial de escrituras para sentir el lugar antes de convertirse oficialmente en sus nuevos guardianes. Mr. Mendoza, me dijo Charles mientras caminábamos por el jardín. This garden is extraordinary. These bougainvilleas must be at least 15 years old. 16 years, le corregí. I planted them when my wife was still alive. She designed the layout. Margaret se había arrodillado junto a las jacarandas y estaba examinando el sistema de riego que había instalado gota por gota durante varios años. Roberto, this is incredible craftsmanship. You did all this yourself? With my wife and my son. It was a family project. Where are they now? My wife passed away 20 years ago. My son lives in Mexico City. Margaret me miró con esa comprensión silenciosa que solo tienen las personas que han perdido cosas importantes en la vida. Family relationships are complicated, aren't they? Very complicated. Charles había encontrado mi pequeño taller en el sótano, donde guardaba las herramientas que había usado durante la construcción. Estaba examinando mi nivel de burbuja, mi escuadra de carpintero, mis llaves inglesas oxidadas pero funcionales. Roberto, would you mind if we keep some of these tools here? They belong with the house. They're part of its story. Era una pregunta que no esperaba, pero que me llegó al corazón de una manera sorprendente. Esas herramientas habían sido mis compañeras durante 40 años. Habían construido no solo esta casa, sino docenas de proyectos por todo Jalisco. Dejarlas aquí significaba dejar una parte de mí con la casa. I would be honored, les respondí. Durante ese fin de semana, mientras los Thompson se familiarizaban con su nueva casa,
Yo terminé de empacar mis últimas pertenencias en el departamento del centro de Puerto Vallarta. Era un espacio pequeño pero acogedor. Una recámara, una sala comedor, una cocina funcional y una terraza pequeña con vista parcial al mar y completa al malecón. Doña Carmen me ayudó con la mudanza, cargando cajas con la eficiencia silenciosa de quien ha trabajado en transiciones familiares durante décadas. Don Roberto, ¿está seguro de que va a estar bien en un lugar tan pequeño? Carmen, después de vivir 15 años cuidando una casa grande para otras personas, vivir en un lugar pequeño solo para mí se siente como libertad. ¿Y el joven Alejandro? El joven Alejandro tendrá que aprender que las relaciones se cuidan todos los días, no solo cuando hay crisis. El lunes por la mañana nos reunimos en el despacho del licenciado Herrera para la firma final de escrituras. Los Thompson llegaron con un cheque certificado y una sonrisa nerviosa de personas a punto de realizar el sueño de toda su vida. Yo llegué con los documentos originales de la propiedad y una mezcla de tristeza y alivio que no sabía cómo procesar. «Roberto», me dijo el licenciado Herrera mientras preparaba los documentos, «todavía puedes cambiar de opinión. Estos documentos no están firmados. Joaquín, no voy a cambiar de opinión. ¿Y si Alejandro aparece en la puerta pidiendo perdón? Si Alejandro quiere pedirme perdón, puede hacerlo. Pero eso no va a cambiar el hecho de que esta casa necesita guardianes que la respeten, no herederos que la usen». La ceremonia de firma fue sencilla pero emotiva. Charles y Margaret firmaron cada documento con la seriedad de quien entiende la responsabilidad que está adquiriendo. Yo firmé cada página sintiendo cómo 40 años de mi vida se transferían oficialmente a nuevas manos. «Roberto», me dijo Margaret después de la última firma, «we promise to take care of this house the way you would. It's not just a property for us. It's a trust. I know you will. I could see it in your eyes from the first day». Charles me entregó las llaves de mi propio departamento nuevo, un gesto simbólico que habíamos acordado para marcar el intercambio completo. «Roberto, those are your keys now. This is your new beginning». Esa tarde, mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo hogar, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. «Roberto, necesitamos hablar». Su voz no tenía la arrogancia de siempre. Sonaba cansada, derrotada, como si hubiera pasado los últimos días procesando algo difícil. «Patricia, no tenemos nada que hablar. Lo que tenía que decir ya lo dije. Por favor, 5 minutos». Había algo en su tono que me hizo aceptar. Quedamos de vernos en un café del malecón, en territorio neutral, lejos de las emociones cargadas de la casa vendida. Patricia llegó puntual, vestida de manera más casual de lo que la había visto jamás, sin maquillaje perfecto, sin ropa de diseñador, sin la armadura profesional que siempre llevaba puesta. «Roberto, vengo a pedirte perdón». «Patricia, no, déjame hablar. Durante 3 años traté tu casa como si fuera un resort. Te traté como si fueras un empleado de mantenimiento. Convertí algo sagrado para ti en un commodity para nosotros». Se quedó callada por un momento, jugando con una servilleta de papel. No crecí como Alejandro. No crecí viendo a mi papá construir algo con sus manos, enseñándome que las cosas importantes requieren tiempo y respeto. Crecí en un mundo donde todo se compra, todo se usa, todo se reemplaza cuando se vuelve inconveniente. «Patricia, no necesitas explicarme tu infancia». «Sí necesito, porque necesito que entiendas que no fue malicia, fue ignorancia. Fue asumir que mi manera de ver el mundo era la única manera correcta. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que perdí la oportunidad de conocer realmente al hombre que crió a mi esposo. Me doy cuenta de que desperdicié 3 años en los que pude haber aprendido sobre construcción, sobre paciencia, sobre lo que significa construir algo para la eternidad». Patricia se quedó callada, esperando una respuesta que yo no sabía cómo dar. Durante 3 años había fantaseado con escuchar una disculpa de ella, pero ahora que estaba aquí, me daba cuenta de que las disculpas no pueden cambiar el pasado. «Patricia, te agradezco que hayas venido. Te agradezco la honestidad, pero el daño está hecho. Lo sé, no espero que me perdones. Solo espero que no le cierres completamente la puerta a Alejandro. Mi puerta no está cerrada para Alejandro, pero la llave ya no es la misma. Si quiere entrar, va a tener que tocar». 2 semanas después, Alejandro tocó. Llegó a mi departamento un sábado por la mañana, sin avisar, cargando una caja de herramientas nueva y un plan de construcción dibujado a mano en papel cuadriculado. «Papá, quiero construir algo contigo». «¿Qué es eso?» «Un diseño para agrandar tu terraza. He estado estudiando los planos originales de la casa que vendiste.
tratando de entender cómo pensabas cuando construías. Quiero aprender. El plan era rudimentario, pero mostraba atención a los detalles. Medidas precisas, consideraciones para el peso, un sistema de drenaje para la temporada de lluvias. Era el trabajo de alguien que había pasado tiempo pensando en las implicaciones de cada decisión. ¿Por qué, Alejandro? Porque me di cuenta de que nunca terminé de aprender lo que me estabas enseñando cuando era niño. Me fui a estudiar Derecho, me casé, me volví exitoso, pero nunca aprendí lo más importante: cómo construir algo que dure. Hijo, una terraza es una cosa pequeña comparada con una casa completa. Lo sé, pero todas las casas empiezan con una base pequeña, ¿verdad? Durante las siguientes 6 semanas, Alejandro vino todos los sábados. Al principio llegaba temprano y se iba tarde, tratando de compensar años perdidos en un solo día. Gradualmente aprendió a trabajar a mi ritmo, a entender que la construcción no es una carrera sino un proceso. Lentamente, mientras mezclábamos cemento y colocábamos ladrillos, empezamos a reconstruir algo más que una terraza. Empezamos a reconstruir la comunicación que habíamos perdido en algún punto entre su adolescencia y su vida adulta. Papá, ¿cómo supiste que era hora de vender la casa? Hijo, cuando algo que construiste con amor se convierte en fuente de dolor en lugar de fuente de alegría, es hora de dejarlo ir. ¿Y no te arrepientes? Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber aguantado 3 años de faltas de respeto pensando que era mejor mantener la paz. Me arrepiento de no haberte enseñado mejor la diferencia entre éxito y felicidad. ¿Pero no te arrepientes de la venta? No. Charles y Margaret están cuidando esa casa como se merece ser cuidada. El otro día me mandaron fotos del jardín. Las bugambilias están floreciendo como nunca. ¿Te duele verlas florecer para otros? Me alegra verlas florecer, punto. Esa es la diferencia entre amor y posesión. La terraza tomó forma lentamente. Alejandro aprendió a mezclar cemento en las proporciones correctas, a nivelar superficies con paciencia, a entender que cada paso tiene su tiempo y que apurar el proceso solo lleva a errores costosos. Pero más importante, aprendió a escuchar. Durante esas mañanas de trabajo, mientras sus manos se ensuciaban con cemento y sus brazos se cansaban cargando materiales, me hacía preguntas que no había hecho en años. ¿Cómo era mi mamá cuando ustedes construían la casa? ¿Por qué elegiste la ingeniería civil? ¿Qué fue lo más difícil de criarme solo después de que ella murió? ¿En qué momento empezaste a sentir que te había fallado como hijo? Esa última pregunta llegó una mañana mientras instalábamos las barandillas de la terraza nueva. Era una pregunta que había estado construyéndose durante semanas, acumulando valor para ser formulada. Alejandro, nunca sentí que me hubieras fallado como hijo. Sentí que habías olvidado cómo ser hijo. ¿Cuál es la diferencia? Fallar implica que lo intentaste y no pudiste. Olvidar implica que dejaste de intentar. ¿Y ahora? Ahora estás intentando de nuevo. En la 6ª semana, Patricia llegó sin avisar mientras trabajábamos. Se quedó parada en la entrada del departamento, viendo a su esposo con las manos sucias y la camisa empapada de sudor, algo que no había visto en años. ¿Puedo ayudar?, preguntó tímidamente. Le enseñé a mezclar cemento en proporciones pequeñas para rellenar las juntas entre los ladrillos. Era un trabajo delicado que requería paciencia y atención al detalle, cualidades que Patricia tenía pero que nunca había aplicado a trabajos manuales. Roberto, esto es más difícil de lo que parece. Todas las cosas importantes son más difíciles de lo que parecen, Patricia. ¿Cómo sabías que iba a quedar perfecto? No lo sabía, pero sabía que si ponía atención a cada detalle, el resultado final iba a reflejar el cuidado que puse en el proceso. Al final de esa tarde, los 3 nos sentamos en la terraza terminada a ver el atardecer. Era pequeña comparada con la terraza de la casa que había vendido, pero era nuestra. Era el producto de 6 semanas de trabajo compartido, de conversaciones difíciles, de aprender a trabajar juntos hacia un objetivo común. «Papá», me dijo Alejandro mientras veíamos cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. «Gracias por no rendirte conmigo. Hijo, un padre nunca se rinde con un hijo, pero a veces tiene que tomar decisiones difíciles para que el hijo se dé cuenta de lo que puede perder». ¿Cómo vender la casa? ¿Cómo vender la casa? Patricia había estado callada durante la mayor parte del atardecer, pero finalmente habló. «Roberto, ¿crees que algún día puedas perdonarnos completamente?» Patricia, el perdón no es algo que se concede de una vez y para siempre. El perdón se construye día a día, como esta terraza. Cada acción respetuosa es un ladrillo más.
Cada conversación honesta es una mezcla de cemento más fuerte. ¿Y hemos puesto suficientes ladrillos? Han puesto los primeros ladrillos, pero una relación sólida, como una casa sólida, requiere mucho más que cimientos. 6 meses después, recibí una invitación inesperada. Charles y Margaret Thompson me invitaban a la primera Navidad en nuestra casa. Querían que conociera a su familia, que viniera a cenar, que viera cómo habían cuidado el jardín durante estos meses. Roberto, me escribió Margaret en una carta manuscrita, "This house feels incomplete without the man who built it with so much love. Please come share Christmas with us." Llegué la tarde del 24 de diciembre cargando un regalo sencillo, un álbum de fotos de la construcción original de la casa, desde los primeros cimientos hasta los últimos detalles. Fotos de Elena regando las plantas recién plantadas, fotos de Alejandro niño ayudándome con herramientas demasiado grandes para él, fotos de cada etapa del proceso que había tomado 30 años completar. "Margaret, this is the biography of your house", le dije mientras le entregaba el álbum. Charles lloró al ver las fotos. Margaret me abrazó con la intensidad de quien entiende el valor de lo que estaba recibiendo. Sus hijos y nietos examinaron cada imagen con curiosidad, haciendo preguntas sobre técnicas de construcción, sobre los materiales utilizados, sobre por qué había tomado tantos años terminar algo tan hermoso. "Grandpa Roberto", me dijo la nieta más pequeña de los Thompson, una niña de 8 años con ojos curiosos y sonrisa traviesa. "Can you teach me to build something?" Era la misma pregunta que Alejandro me había hecho 40 años atrás, y la misma que había vuelto a hacerme 6 meses atrás cuando quiso construir la terraza. Era la pregunta que mantiene viva la tradición de crear cosas hermosas con las manos, de enseñar paciencia a través del trabajo, de construir relaciones mientras se construyen proyectos. "Of course, little one. What do you want to build?" "A house for my dolls, but a real house, like this one, that will last forever." Esa noche, después de la cena navideña, Charles, Margaret y yo nos sentamos en la terraza que había construido hacía 15 años. Las bugambilias habían crecido hasta convertirse en un techo natural de flores moradas. Las jacarandas estaban preparándose para su floración de primavera, y el jardín completo irradiaba la satisfacción de las plantas bien cuidadas. "Roberto", me dijo Charles, "do you ever miss living here?" "I miss the routine. I miss the morning coffee on this exact spot. I miss watching the sunrise paint the mountains different colors every day. But you don't regret selling it?" "Charles, I built this house to be loved. For 15 years I loved it alone. Now you and Margaret love it together, and it's becoming something even more beautiful than I imagined." "What do you mean?" "I built a house. You're building a home." Al final de esa noche navideña, Margaret me hizo una propuesta que no esperaba. "Roberto, we want you to know that you're always welcome here. This will always be your house too. But more than that, we want you to help us take care of it. Not as an employee, not as a favor, but as a partner. As the original guardian passing knowledge to the new guardians." "What are you asking?" "Come once a week. Teach us about the garden. Show us how to maintain the structure. Help us understand what this house needs to stay healthy for the next 40 years. Era una invitación a mantener una relación con el lugar que había construido sin tener que sacrificar mi dignidad o mi independencia. Era la oportunidad de seguir siendo guardián sin volver a ser propietario. I would be honored. 2 semanas después, Alejandro me visitó en mi departamento con noticias inesperadas. "Papá, Patricia y yo nos vamos a separar." No era una sorpresa completa, pero tampoco era algo que había esperado escuchar tan directamente. "¿Estás seguro?" Llevamos meses en terapia de pareja, tratando de entender por qué nuestra relación se volvió tan transaccional. ¿Por qué todo se convirtió en negociación en lugar de colaboración? ¿Y qué descubrieron? Que construimos un matrimonio sobre cimientos equivocados. Lo construimos sobre conveniencia mutua, estatus social y metas profesionales compartidas. Pero nunca construimos amor genuino, respeto mutuo o la capacidad de crecer juntos. "Hijo, el matrimonio no es una construcción que se termine una vez y funcione para siempre. Es algo que se mantiene y se mejora todos los días." "Lo sé, papá. Pero para mantener algo, primero tiene que estar bien construido. Y lo nuestro no estaba bien construido." ¿Y cómo se siente Patricia? Triste, pero aliviada. Ella también se dio cuenta de que estábamos actuando como compañeros de negocios en lugar de esposos. Dice que quiere tomarse un tiempo para redescubrir quién es cuando no está tratando de ser la esposa perfecta de un abogado exitoso. ¿Y tú? "Yo quiero mudarme a Puerto Vallarta." Esa declaración me sorprendió más que la noticia del divorcio.
¿A Puerto Vallarta? Quiero abrir mi propio despacho aquí. Quiero especializarme en derecho inmobiliario y construcción. Quiero estar cerca de ti mientras aún tengo tiempo de aprender las cosas importantes que no aprendí cuando era joven. Alejandro, no tomes decisiones drásticas basadas en culpa o nostalgia. No es culpa, papá. Es claridad. Durante estos meses construyendo la terraza contigo, me di cuenta de que extrañaba trabajar con las manos, crear cosas que duran, tomarse el tiempo necesario para hacer algo bien en lugar de rápido. ¿Y tu carrera en la Ciudad de México? Mi carrera en la Ciudad de México fue exitosa, pero vacía. Gané mucho dinero defendiendo a empresas que no me importaban, resolviendo problemas que no significaban nada para mí. Quiero usar mi experiencia legal para ayudar a personas como tú, gente que construye cosas hermosas y necesita protección legal para sus proyectos. 6 meses después, Alejandro se mudó a un departamento pequeño cerca del mío. Su proceso de divorcio fue amigable, y Patricia incluso lo ayudó a establecer contactos para su nuevo despacho en Puerto Vallarta. Ella se quedó en la Ciudad de México, regresó a usar su apellido de soltera y empezó a reconstruir su identidad profesional sin depender del estatus de su matrimonio. El primer caso de Alejandro en Puerto Vallarta fue ayudar a una pareja de jubilados canadienses que querían construir una casa pequeña cerca de la playa. Era un proyecto similar al que yo había empezado 40 años atrás. Gente mayor que había trabajado toda su vida y quería construir el hogar de sus sueños para su retiro. «Papá», me dijo Alejandro una tarde mientras revisaba los planos de construcción, «¿me ayudas con la parte técnica? Entiendo los aspectos legales, pero quiero asegurarme de que estén construyendo algo que va a durar». Durante los siguientes meses trabajamos juntos en el proyecto. Yo revisaba los aspectos técnicos de construcción. Él manejaba contratos, permisos y aspectos legales. Era la primera vez en nuestras vidas que colaborábamos como profesionales iguales, cada uno aportando su expertise para lograr algo más grande que lo que podríamos hacer individualmente. ¿Sabes qué es lo más extraño, papá? Durante años pensé que habíamos perdido tiempo cuando me llevabas a trabajar en la casa los fines de semana. Pensé que eran horas que podría haber usado estudiando o haciendo actividades más importantes. Ahora me doy cuenta de que esas fueron las horas más valiosas de mi educación. ¿Por qué? Porque me enseñaste que todo trabajo honesto tiene dignidad, que hacer algo bien es más importante que hacerlo rápido, que construir algo para la eternidad requiere paciencia que la mayoría de la gente no tiene. ¿Y ahora puedes tener esa paciencia? Ahora entiendo por qué vale la pena tenerla. Un año después de haber vendido la casa, Charles y Margaret organizaron una cena para celebrar el primer aniversario de su mudanza a México. Invitaron a Alejandro, a algunos vecinos locales, y a mí como invitado de honor. «Roberto», me dijo Charles durante el brindis, «This house taught us that some things are worth waiting for, worth working for, worth protecting. And you», añadió Margaret, «taught us that the most important part of owning something beautiful is making sure it continues to be beautiful for the next generation». Después de la cena, Alejandro y yo caminamos por el jardín que había plantado 16 años atrás. Las bugambilias habían crecido hasta crear túneles naturales de flores. Las jacarandas estaban en plena floración, llenando el aire de pétalos morados, y todo el espacio irradiaba la salud de las plantas que reciben cuidado consistente y amoroso. «Papá, ¿crees que hice bien en mudarme acá?» «Hijo, no sé si hiciste bien. Solo sé que estás intentando hacer las cosas de manera diferente, y eso es un buen comienzo. ¿Te arrepientes de haber vendido la casa?» «Me arrepiento de las circunstancias que me llevaron a venderla, pero no me arrepiento de la decisión. Mira este jardín. Está más hermoso que nunca. ¿Y nosotros? ¿Estamos más hermosos que nunca?» Me reí, porque era una pregunta tan típicamente suya, directa, un poco dramática, pero fundamentalmente honesta. «Alejandro, nosotros estamos en construcción de nuevo, como este jardín, como tu nueva carrera, como mi nueva vida en el departamento pequeño. No sabemos cómo va a quedar el producto final, pero sabemos que lo estamos construyendo con más honestidad que antes. ¿Y eso es suficiente? Hijo, la honestidad es el único cimiento sólido para construir cualquier cosa que valga la pena. Si tenemos eso, podemos construir lo que sea encima». Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi departamento por las calles empedradas de Puerto Vallarta, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía completamente en paz. No tenía una casa grande que mantener, no tenía relaciones familiares basadas en conveniencia, no tenía que preocuparme por ser respetado en mi propio hogar. Tenía algo mejor. Tenía la certeza de que había tomado decisiones difíciles pero correctas,
Tenía la satisfacción de ver mi trabajo siendo cuidado por personas que lo valoraban, y tenía la esperanza de que mi relación con Alejandro se estaba reconstruyendo sobre cimientos más sólidos que antes. Al llegar a mi terraza pequeña, me serví una taza de café de olla y me senté a ver las luces del malecón reflejándose en el océano. Era una vista diferente de la que había tenido durante 15 años, pero no era peor, era simplemente nueva. 2 años después, doña Carmen me trajo noticias mientras limpiaba mi departamento. Don Roberto, ¿sabe qué me contó la señora Thompson? ¿Qué le contó, Carmen? Que van a construir una casita pequeña en el fondo del terreno. Para huéspedes, dice. Pero yo creo que es para usted. Carmen, eso es imposible. Yo no vivo ahí. No. Pero los señores Thompson saben que usted construyó esa casa para vivir ahí para siempre. Y ellos quieren que tenga un lugar permanente cuando vaya a cuidar el jardín. Una semana después, Charles me confirmó lo que Carmen había escuchado. Roberto, we want to build a small guest house in the back corner of the property. Nothing fancy, just a bedroom, a small kitchen, and a bathroom. Somewhere you can stay when you come to work in the garden. Somewhere you can rest if you want to spend the night. Charles, that's very generous. But I have my own place now. We know. But this house will always be part of you. And you will always be part of this house. We want to honor that connection. La casita se construyó siguiendo mis propios principios. Materiales locales, diseño simple pero sólido, orientación perfecta para la brisa marina. Alejandro ayudó con los aspectos legales y yo supervisé la construcción, asegurándome de que el pequeño edificio complementara la arquitectura original sin competir con ella. Papá, me dijo Alejandro mientras instalábamos las ventanas de la casita. Esto se siente como cerrar un círculo, ¿verdad? ¿Cómo así? Hace 40 años empezaste construyendo algo para el futuro. Vendiste esa construcción cuando el futuro se volvió diferente de lo que esperabas. Y ahora estás construyendo algo nuevo en el mismo lugar, pero con una perspectiva completamente diferente. ¿Y cuál es esa perspectiva? Que no necesitas poseer algo para amarlo. Que no necesitas controlarlo todo para ser parte de algo hermoso. Tenía razón. La casita de huéspedes se convirtió en mi refugio perfecto. Un lugar donde podía quedarme cuando quería, pero del cual podía irme cuando necesitaba mi independencia. Un lugar donde era bienvenido como invitado honorario, no como propietario responsable de todo. 3 años después de la venta original, Patricia vino a visitarnos durante las fiestas navideñas. Se había vuelto a casar con un hombre muy diferente de Alejandro, un maestro de primaria que construía muebles artesanales como hobby. Parecía más relajada, más genuina, menos preocupada por proyectar una imagen de éxito perfecto. Roberto, me dijo mientras paseábamos por el jardín que ahora cuidábamos entre Charles, Margaret, Alejandro y yo. Quiero agradecerte por haber vendido la casa. ¿Agradecerme? Sí. Esa decisión forzó a Alejandro y a mí a confrontar problemas que llevábamos años evitando. Nos forzó a preguntarnos qué queríamos realmente de la vida, no solo qué esperaban otros que quisiéramos. ¿Y qué descubrieron? Que éramos compatibles como compañeros de negocios, pero no como compañeros de vida. Que podíamos trabajar juntos hacia metas externas, pero no podíamos crear intimidad emocional genuina. ¿Y ahora son felices separados? Somos mejores personas separadas, y eso nos permite ser mejores amigos ahora de lo que fuimos como esposos. Patricia se había quedado en mi departamento durante su visita, durmiendo en un colchón inflable en la sala, igual que yo había hecho en mis últimas noches en la casa grande. Era un arreglo simple pero funcional que reflejaba cómo nuestras relaciones familiares se habían simplificado hasta llegar a lo esencial. Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Extrañas tener una familia tradicional? Casa grande, matrimonio estable de tu hijo, la perspectiva de nietos creciendo en la casa que construiste? Era una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces durante los últimos años. Patricia, durante muchos años pensé que eso era lo que quería. Pero me di cuenta de que lo que realmente quería era sentirme respetado y valorado por las personas que amo. Y ahora tengo eso, aunque la estructura familiar sea diferente de lo que había imaginado. ¿Te sientes respetado ahora? Me siento respetado por Alejandro de una manera que no había sentido en años. Me siento valorado por Charles y Margaret de una manera que nunca esperé. Y me siento en paz conmigo mismo de una manera que no sabía que era posible. ¿Y eso es suficiente? Patricia, suficiente es una palabra peligrosa. Siempre puede ser más, pero satisfactorio es diferente. Lo que tengo ahora es satisfactorio, es honesto, es sostenible. 4 años después de la venta, Alejandro conoció a Carmen Delgado.
una arquitecta local especializada en restauración de edificios históricos. Era una mujer inteligente, trabajadora y apasionada por preservar la belleza arquitectónica tradicional de México. «Papá», me dijo Alejandro después de presentármela, «Carmen y yo queremos pedirte algo». «¿Qué?» «Queremos construir una casa, juntos, desde cero, con tus consejos, con tu supervisión, pero como nuestro proyecto». «¿Dónde?» «Encontramos un terreno pequeño en las colinas, con vista al mar. No tan grande como la casa que vendiste, pero con potencial para algo hermoso». Carmen había traído planos preliminares dibujados a mano, con anotaciones detalladas sobre materiales, orientación y consideraciones ambientales. «Don Roberto», me dijo, «Alejandro me ha contado la historia de cómo construyó la casa original con usted y su esposa. Me gustaría aprender esas técnicas. Me gustaría que nuestro hogar tenga esa misma solidez». Durante los siguientes 2 años, los sábados se convirtieron nuevamente en días de construcción familiar. Pero esta vez era diferente. Yo era el consejero experimentado, no el constructor principal. Alejandro era el cliente que había aprendido a valorar la calidad sobre la velocidad. Carmen era la profesional que entendía tanto la técnica como la estética. «Don Roberto», me preguntó Carmen durante una de nuestras jornadas de trabajo, «¿cómo supo que Alejandro había cambiado realmente?» Cuando empezó a hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Qué necesita este proyecto para durar? ¿Cómo puedo respetar lo que vinieron antes que yo? En lugar de, ¿cómo puedo hacer esto más rápido? ¿Cómo puedo gastar menos dinero? ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero sin considerar a otros? La casa de Alejandro y Carmen se terminó en marzo, 5 años después de que yo vendiera la casa original. Era pequeña, pero perfecta. 2 recámaras, una cocina que daba al jardín, una sala con ventanas grandes que enmarcaban la vista al océano, y una terraza donde podían tomar café matutino igual que Elena y yo habíamos hecho durante tantos años. «Papá», me dijo Alejandro el día que se mudaron, «¿quieres ser nuestro primer huésped oficial? ¿En la recámara de huéspedes que construimos?» «No, en la recámara principal. Carmen y yo queremos dormir una noche en la casa de huéspedes de Charles y Margaret, para que tú puedas estrenar nuestra casa como se merece, con el hombre que nos enseñó cómo construir algo que dura». Esa noche, acostado en la cama nueva de mi hijo y su esposa, en la casa que habían construido siguiendo principios que yo les había enseñado, me di cuenta de que había logrado algo que no sabía que era posible. Había transmitido no solo conocimientos técnicos, sino valores fundamentales sobre lo que significa crear algo hermoso y duradero. 6 años después de la venta, recibí una llamada que no esperaba. Era un periodista del periódico local que quería escribir un artículo sobre arquitectura emocional en Puerto Vallarta. Don Roberto, nos contaron la historia de su casa y queríamos conocer su perspectiva sobre lo que significa construir un hogar versus construir una casa. ¿Quién les contó la historia? Los señores Thompson. Dicen que usted construyó algo más que una estructura. Construyó un legado de respeto por la arquitectura tradicional mexicana. La entrevista se publicó con el título «El hombre que vendió su casa para salvar su familia». Era un artículo reflexivo sobre decisiones difíciles, sobre la diferencia entre poseer y amar, sobre cómo a veces tenemos que soltar algo para que pueda florecer completamente. «Don Roberto», me preguntó el periodista al final de la entrevista, «si pudiera regresar en el tiempo, ¿haría las cosas diferente? Haría muchas cosas diferentes. Pondría límites más temprano. Comunicaría mis expectativas más claramente. No aguantaría años de falta de respeto pensando que era mejor mantener la paz. ¿Pero vendería la casa de nuevo? Vendería la casa de nuevo. Pero esperaría no tener que llegar a ese punto». 7 años después, Charles y Margaret decidieron hacer oficial algo que había sido implícito desde el principio. Me nombraron guardián oficial de la propiedad en su testamento. Si algo les pasaba, yo tendría derecho de primera opción para comprar la casa de regreso. Y si no podía o no quería hacerlo, tendría voz en la selección de los próximos propietarios. «Roberto», me explicó Margaret, «this house belongs with people who understand its soul. You are the keeper of that understanding. Margaret, no necesitan hacer esto». «Yes, we do. This house taught us about the responsibility of stewardship. Now we want to make sure that responsibility continues with the right person». Era un honor que no había esperado y una responsabilidad que acepté con la seriedad que merecía. 8 años después de la venta original, mientras tomaba mi café matutino en la terraza de mi departamento, vi a un niño de unos 8 años caminando por la playa con un cuaderno y un lápiz, dibujando las casas que veía.
Me recordó a mí mismo a esa edad, cuando empecé a fantasear sobre construir algo hermoso junto al mar. ¿Qué estás dibujando?, le pregunté cuando pasó frente a mi terraza. Casas, me respondió. Mi papá dice que si dibujo suficientes casas diferentes, algún día podré construir la casa perfecta. ¿Y cómo va a ser la casa perfecta? Va a ser fuerte como un castillo, hermosa como un jardín, y va a hacer feliz a todo el mundo que viva adentro. Le sonreí, reconociendo en sus palabras la misma ingenuidad optimista que yo había tenido 40 años atrás. ¿Sabes qué? Yo construí una casa así una vez. ¿De verdad? ¿Dónde está? Allá arriba, en la colina. La casa blanca con las bugambilias moradas. Esa casa es hermosísima. ¿Usted la construyó solo? La construí con mi familia. Y ahora otras personas la cuidan para que siga siendo hermosa. ¿Y por qué no vive ahí? Era una pregunta inocente que contenía la complejidad de toda mi historia de los últimos 8 años. Porque a veces, cuando amas algo mucho, tienes que dejarlo ir para que pueda ser lo que necesita ser. El niño me miró con esa expresión concentrada de quien está procesando una idea demasiado grande para su edad. ¿Pero no se pone triste? Al principio sí, pero después me puse contento de ver que sigue siendo hermosa y que nuevas personas la aman igual que yo la amaba. ¿Y eso es suficiente? Eso es más que suficiente. Eso es perfecto. El niño siguió su camino dibujando casas, y yo me quedé en mi terraza terminando mi café y reflexionando sobre los 8 años que habían pasado desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Esa tarde, Alejandro vino a visitarme con noticias. Papá, Carmen y yo vamos a tener un bebé. Era la noticia que había estado esperando sin darme cuenta de que la estaba esperando. Felicidades, hijo. ¿Cómo se sienten? Emocionados, nerviosos y muy agradecidos de tener un abuelo que puede enseñarle a nuestro hijo cómo construir cosas hermosas. Alejandro, no sé si voy a vivir suficiente para enseñarle todo lo que me gustaría enseñarle. Papá, no necesitas vivir suficiente para enseñarlo todo. Solo necesitas enseñarle lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que las cosas hermosas requieren tiempo, paciencia y respeto. Que es mejor construir algo pequeño con amor que algo grande sin alma. Que cuando amas algo de verdad, lo cuidas no solo para ti, sino para las personas que vendrán después de ti. Esa noche escribí una carta para mi futuro nieto o nieta, una carta que Alejandro debería entregarle cuando tuviera la edad suficiente para entender su significado. Querido nieto, cuando leas esta carta, yo probablemente ya no estaré aquí para contarte personalmente la historia de la casa que construí y vendí antes de que nacieras. Pero quiero que entiendas por qué esa decisión fue una de las más importantes de mi vida. Construir algo hermoso es fácil cuando tienes tiempo, dinero y paciencia. Lo difícil es saber cuándo soltar lo que construiste para que pueda seguir siendo hermoso. Tu papá aprendió esta lección de la manera más difícil, cuando casi perdió nuestra relación, porque confundió tener derecho a algo con tener derecho a faltarle el respeto. Espero que tú puedas aprender la lección de manera más fácil, que amar algo significa cuidarlo, no poseerlo. La casa que vendí sigue siendo hermosa porque está en manos de personas que la aman como yo la amé. Tu papá construyó su propia casa usando los mismos principios porque entendió que crear algo nuevo con amor es mejor que heredar algo viejo sin respeto. Cuando tengas edad suficiente, espero que vengas a conocer ambas casas, la que vendí y la que tu papá construyó. En ambas verás el mismo principio, que las cosas más hermosas de la vida se construyen con paciencia, se cuidan con amor y se comparten con generosidad. Tu abuelo que te ama desde antes de conocerte, Roberto Mendoza. 10 años después de haber vendido la casa, murió Charles Thompson. Margaret me llamó llorando para darme la noticia y pedirme que fuera el encargado de cuidar la casa durante su proceso de duelo. Roberto, I can't take care of the garden right now. I can't even look at it without crying. But I can't bear the thought of it getting neglected. Durante 3 meses cuidé el jardín como si fuera mío otra vez. Podé las bugambilias, regué las jacarandas, mantuve el sistema de riego y me aseguré de que el lugar siguiera siendo el paraíso que Charles y yo habíamos cultivado juntos durante una década. Don Roberto, me dijo Margaret cuando finalmente se sintió lista para volver a cuidar el jardín. Charles me pidió que le dijera algo antes de morir. ¿Qué? Que usted fue el mejor regalo que recibimos con esta casa. Que comprar la casa nos trajo a México, pero conocerlo a usted nos trajo una familia. Margaret, ustedes fueron mis mejores estudiantes. Aprendieron a amar esta casa mejor que yo. We learned from the master. Margaret vivió 3 años más después de la muerte de Charles. Cuando murió, me dejó la casa exactamente como me habían prometido.
con derecho de primera opción para comprarla o con voz decisiva en la selección de los nuevos propietarios. Yo tenía 81 años y sabía que no necesitaba una casa tan grande para los años que me quedaban, pero también sabía que necesitaba encontrarle guardianes que la amaran como Charles y Margaret la habían amado. Los nuevos propietarios resultaron ser una sorpresa perfecta. Una pareja mexicana-americana de Los Ángeles, él arquitecto, ella paisajista, que habían estado buscando una casa en México para su retiro. Cuando vieron la propiedad, tuvieron la misma reacción que Charles y Margaret habían tenido 13 años atrás. Reconocimiento inmediato de que habían encontrado su hogar. «Don Roberto», me dijo él después de la primera visita, «esta casa tiene alma. Se siente el amor con que fue construida. Y este jardín», añadió ella, «es una obra maestra. ¿Sería posible que nos enseñara a mantenerlo?» Una vez más me encontré en el papel de guardián original pasando conocimientos a nuevos guardianes. Una vez más, me di cuenta de que soltar algo que amas no significa perderlo, sino encontrar nuevas maneras de seguir siendo parte de él. Hoy tengo 85 años. Vivo en el mismo departamento pequeño que renté 13 años atrás. Tengo una nieta de 8 años que viene a visitarme todos los fines de semana y que ya sabe mezclar cemento en proporciones perfectas para proyectos pequeños. Alejandro tiene un despacho exitoso especializado en derecho de construcción y preservación histórica. Carmen restaura edificios coloniales por todo Jalisco. La casa que construí hace 40 años sigue siendo hermosa, sigue siendo amada, sigue siendo el hogar de personas que entienden su valor. El jardín está más espectacular que nunca, cuidado por manos que aprendieron a respetarlo desde el primer día. Y yo tengo algo que no tenía 13 años atrás, la certeza de que tomé las decisiones correctas, incluso cuando fueron las decisiones más difíciles. La dignidad que recuperé cuando vendí la casa fue solo el comienzo. Lo que construí después, relaciones basadas en respeto mutuo, conexiones auténticas con personas que valoran lo mismo que yo valoro, la satisfacción de saber que mis valores se transmitieron exitosamente a la siguiente generación. Eso ha sido la verdadera obra de mi vida. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber vendido la casa que construí con mis propias manos, les digo la verdad. No me arrepiento de haberla vendido. Me arrepiento de haber tenido que llegar a ese punto. Pero a veces, las lecciones más importantes solo se pueden aprender de la manera más difícil. Y a veces, soltar algo que amas es la única manera de salvarlo. Fin. Mi hijo llamó avisando: «En verano consigue algún asilo. Mis amigos van a usar la casa en la playa durante las vacaciones». Yo solo sonreí. El día que llegaron para la fiesta, se sorprendieron al ver que ya había vendido la propiedad.